porque Jesús tiene una entrevista con su hermana, ¿no? Con su hermana menor, Ruth, su hermana hija, ¿no? ¿Por qué hermana hija, no? Lo mencionan también mucho en el libro Durantia, precisamente cuando falleció José, el padre carnal de Jesús. Jesús tenía 14 años y Ruth todavía no nacía. María estaba embarazada, ¿no? Fue la menor, ¿no? Todavía no nacía cuando José falleció en ese accidente. Ruth fue la única de su familia que creyó en él firmemente, ¿no? En la divinidad y la misión terrestre de su hermano mayor, ¿no? Ruth creyó en su hermano desde su más temprana conciencia espiritual, ¿no? Eh, pasó por su ministerio, ¿no? Sus enseñanzas, su muerte, ¿no? La vivió fue una de las 12 mujeres que estuvieron a pie firme durante su crucifixión. Eso lo veremos cuando lleguemos a ese capítulo. También vivió su resurrección, ¿no? Su ascensión. Nos dice el libro que ella fue el principal consuelo de Jesús durante su juicio y su muerte, ¿no? Ver a su familiar, en este caso, insisto, su hermana hija, ¿no? Pues se había comentado incluso que en otros documentos que justamente cuando los hermanos y la propia María pues se decepcionan un poco de Jesús obviamente porque no es congruente la manifestación de él con lo que ellos tenían esperado, ¿no? O sea, la expectativa de la familia pues era que iba a ser un libertador en el formato que los judíos creían, un rey con ejércitos y un reino quizá más terrenal. Entonces, recuerdo que hemos comentado en otra sesión que si hay un distanciamiento de la familia cuando Jesús empieza pues propiamente su etapa ya más formativa en cuanto al pues digamos al reclutamiento de los apóstoles y lo demás. Hay un distanciamiento y más obviamente se ofenden, ¿no? los hermanos porque no fueron elegidos para ser parte de esa primera selección. Entonces la familia queda como, pues sí, hasta cierto punto sentida, podemos decirlo así. Sin embargo, Ruth es la única que conserva pues esa fe auténtica de la misión y de la divinidad de su hermano, ¿no? Me queda claro que María por ahí queda, pues quizá consternada por todo lo que ella anduvo diciendo que era su hijo, ¿no? Bueno, según el libro lo que comenta María, y que al final le dice, oye, pues no, casi no te equivoques, o no, yo vine a otra cosa. Entonces, ¿quién te manda a andar diciendo cosas, no? Pero sí, recuerdo que Ruth es la única que permanece fiel y obviamente pues aquí no es inocente esta parte, ¿no? Que ya previo a iniciar pues esta primera gira de predicción en Galilea, pues ella con la que se reúne y comenta aquí que pasan un buen rato junto a la barca, más bien en una barca platicando, ¿no? Sobre temas diversos. Bueno, Jesús al día siguiente, ya por la mañana, sube a la barca de Simón Pedro. De hecho, es una barca que Jesús, el carpintero, ¿no? Cuando Jesús trabajó como carpintero, hizo, ¿no? Con sus propias manos. Jesús y eso nos lleva a este punto, a ver qué opinan acerca de esto. Jesús trabajó, y solo por poco tiempo, que fue cuando se termina el dinero de José, ¿no? El dinero que José había reunido y guardado, solo por poco tiempo vivió al límite, ¿ok? Jesús y su familia vivieron al límite, ¿no? Pero nunca fue una pobreza extrema, ¿no? Él trabajaba, ¿no? La idea de un Jesús pobre, ignorante y mendigo y que vivió de limosnas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Decían que se tiene la idea de que Jesús en su gira, en su trabajo, ¿no? En su misión, pues vivía pobre, ¿no? Y de puras limosnas, ¿no? Entonces es un concepto yo que tengo raíces católicas, ¿no?
a mí me lo enseñaron así, ¿no? Lamentablemente es un personaje histórico mal estudiado, ajá, la verdad mal estudiado, e incluso hay unas versiones, ¿no?, históricas que dicen que Jesús nunca existió, ¿no? También están llegando a esa conclusión, ¿no? Todo el control que generan estas declaraciones, ¿no? De pobreza e ignorancia de Jesús, ¿no? Tienes que ser así para encontrar el reino de los cielos, ¿no? Entonces, yo en lo personal, no voy a hablar de los demás, pero sí fue una idea que yo tuve en la mente, ¿no? No, pues yo quiero ser pobre porque quiero ser como mi maestro Jesús, ¿no? Yo quiero seguir los pasos de Jesús, entonces, si él fue pobre, yo también tengo que ser pobre, ¿no? ¿No? En cambio, el libro Durantia, ¿no? Te ponen a un Jesús trabajador, próspero, ¿no? Un maestro en la carpintería, en la ebanistería, un maestro pescando, ¿no?, que ahorita lo vamos a platicar también, que habló 3 idiomas, ajá, y aparte de todo era muy observador, tanto de la naturaleza externa, ¿no?, de la famosa madre naturaleza, ¿no?, como también de la naturaleza de los seres humanos, ¿no?, el comportamiento mental de los seres humanos. Igual, coincido de que fue muy, muy trabajador, no se, no se dobló, porque yo creo que muchos jóvenes en nuestros días, hablando de estas generaciones, falta uno de los padres y se doblaría. No sabe, se le cerraría el mundo, no sabría qué hacer. En cambio Jesús pues no se dobló. Quiero pensar, el libro no lo menciona, pero quiero pensar que sí hubo un cierto luto por parte de él para con José, pero tuvo que tenerle ganas por su mamá, por su hermano, sobre todo en la que era así, los hijos mayores al final tenían que tomar las riendas de la familia. Entonces pues dijo a su mamá, a María, sabes que pues lo que queremos es de que tú nos apoyes, también levantándote, no estando triste, y a los hermanos supo delegar responsabilidades en sus hermanos para salir adelante. O sea, tuvo la baja, o sea, como que dicen, eran de alguna manera al principio, María y José eran familia acomodada, murió José, casi llegaron al extremo de la pobreza, pero... Y les dice Jesús, como se retrasaron por venir a ayudarme, permítanme ahora trabajar con ustedes, ¿no? Vamos a pescar. Diríjanse hacia esa parte profunda, allá la que está ahí, ¿no? Vean mi mano, ¿no? Y dejen caer sus redes para hacer una captura, ¿no? Y uno de los ayudantes de David le responde a Jesús, ¿no? Maestro, es inútil, ¿no? Hemos trabajado toda la noche y no pescamos nada, ¿no? Sin embargo, puesto que tú lo ordenas, ¿no?, como eres el jefe, salgamos y arrojemos las redes. Y ahí se suben, y cuando llegaron al lugar, ¿no?, indicado por Jesús, pues sí lanzan sus redes y reunieron, dice el libro Durante, ¿no?, que reunieron tantos peces que temieron que se rompieran las redes, ¿no?, y tuvieron que pedir ayuda a otros pescadores para que vinieran, ¿no?, apoyarlos. Y también dice el libro, a partir de aquel día, ¿no?, David Zebedeo, el papá de los Zebedeos, de los apóstoles, y otros pescadores abandonaron las redes, ¿no? O sea, dejaron de ser pescadores, ¿no?, para seguir a Jesús, ¿no?, en su enseñanza, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Repito, ¿no?, igual que todos los apóstoles, dejaron momentáneamente sus labores. Y como lo dijo Héctor, ¿no?, tenían dinero, ¿no?, con eso viajaban, enseñaban, etcétera, comían, y en cuando se les acababa, regresaban y a trabajar, ¿ok? O sea, no vivían de limosna, ¿no? Insisto, esa limosna es un negociazo, ¿no? Y aquí ya no se llama limosna, ya no me acuerdo cómo le pusieron, ¿no? Estipendio. ¿Cómo? Hay un concepto que se llama estipendio. Aquí declaran, fíjate que en el libro, sí, Jesús hizo milagros, ¿no? Y la multiplicación de los panes y peces, todo eso, sí fue un milagro. No fue considerado milagro,
Ajá. Esta no fue una pesca milagrosa, como lo dicen muchas religiones, porque Jesús era un atento observador de la naturaleza, así lo dice el libro, ¿no? Era un pescador experto, ajá, reconocía las costumbres de los peces del mar de Galilea, ¿no? Entonces, lo que hizo Jesús, y fíjate cómo lo voy a decir, Jesús solo aplicó su magia, ajá, pero ahí va la definición de magia que encontré, fíjense, este término, el término magia, proviene del antiguo persa magush, que proviene de una raíz proto-indoeuropea que se pronuncia mag, ajá, y quiere decir el ser capaz, tener la capacidad. Ajá. Entonces, ya un término más moderno de magia, ajá, es magíster, y viene de maestría, ¿no? Y es tener la capacidad por conocimiento. Ajá. Esa es la verdadera esencia de la magia, ¿no? El que otros no entiendan cómo funciona, eso lo nombra como sobrenatural, ¿no? Pero no es cierto. Aquel que estudia y que consigue los conocimientos y se especializa, en este caso Jesús, que era experto pescador, ajá, llevó a los pescadores hacia el lugar donde él sabía, ¿no?, que iban a estar a esa determinada hora, ¿no? Los peces se reunían en aquella hora del día en esa parte del mar. No se lo sabían los otros pescadores, ¿no? Pero fíjate, el hecho se hizo mito, ¿no? Y los seguidores de Jesús, a partir de ese momento, o sea, los que lo vieron ahí, los trabajadores los ayudantes de David Zebedeo, ¿no? Siempre dijeron, ¿no? Siempre lo consideraron ese suceso como un milagro, ¿eh? Y a partir de ahí, repito, nace el mito y ya no lo cuenta la Biblia como que multiplicó los peces, pero el libro Durante, ahí sí dicen, a ver, no fue un milagro, sino fue una observación, fue de la experiencia de Jesús con pescador, ¿no?